la división del estómago, ¿ya? Aquí ya está más esquemático, lo que les decía la anterior clase. El cardias, que es esta pequeña porción que tenemos aquí, ¿ya? Pequeñito, el cardias, ya que es justamente cuando se une el esófago al estómago, se llama cardia. Aquí hay un epitelio de transición, es decir, el epitelio del esófago, que es plano, estratificado, no queratinizado, y el epitelio del estómago, que es un epitelio cilíndrico, ¿ya? Aquí normalmente ese epitelio se vuelve cilíndrico porque tiene que resistir un poco el ácido que forma el estómago. Si este ácido del estómago se sube acá, y ese es el famoso, eso es lo que la vinagrera que uno más o menos le dice al paciente, y usted siente que le quema aquí en el cuello, así como que sube el ácido. Sí, doctor. A veces eso quema, y se quema este epitelio por el ácido del estómago, se quema, y cuando eso se quema así en forma crónica años, puede convertirse en cáncer, ¿no? Bien, entonces, aquí este es el famoso cardias, aquí es el fondo del estómago, ya, fíjense, de acá a acá el fondo del estómago, ya, esta parte de fondo también se llama techo. ¿Por qué? Porque es la parte de arriba, ya. Es medio contradictorio que le diga es el fondo, normalmente es la parte que está más abajo, pero aquí el fondo es justamente lo de arriba, fondo o techo se llama, ¿ya? ¿No? De ahí viene el cuerpo, ya, hasta acá, el cuerpo, ¿ya? Y de ahí viene la parte, la región antropilórica, como lo dice la división que le he dado yo, anatómica, antropilórica. Ya el píloro ya es la porción que ya se está adelgazando del estómago y ya se va a comunicar con la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, ¿ya? Entonces, esa es la división que tenemos en los apuntes. ¿Listo? Acá está, ¿ya? Perfecto. Y ese fondo que les estoy viendo, o techo, cuando hay una radiografía simple de abdomen o de tórax, siempre se va a ver aire ahí. Se las voy a mostrar ahorita para que vean. Ya, es interesante la parte esta, cómo se ve, digamos, siempre el estómago, en una radiografía, el estómago siempre está ubicado al lado izquierdo, ¿ya? Rayos XD, vamos a hacer en una radiografía de tórax nomás, nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Fíjense en una radiografía simple de tórax. En una radiografía simple de tórax, fíjense ustedes qué interesante, ¿ya? Acá, todo esto que ustedes ven aquí, en el centro, esta parte blanca que vemos en el centro, es el corazón. Todo eso es el corazón. El corazón tiene el tamaño de su puño de ustedes. Si ustedes hacen puño, ahorita un puño, al tamaño de su puño es su corazoncito que está aquí en el medio. Esta región se llama mediastino y ahí se encuentra el corazón. Ya justamente está delante de la columna vertebral, aquí se ve los huesos de las vértebras. Por delante de esa columna está el corazoncito, ¿ya? Aquí están los pulmones. Fíjense los pulmones cómo se ven en rayos X, se ven negro, porque todo lo negro, ¿ya? Tiene aire. Y todo lo blanco, ¿ya? O es hueso, o es sangre, o también, o es músculo, carne, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que aquí vemos algo negrito, y así bien delimitado, ¿ya? Bien, algo negrito. Ese es el fondo del estómago, o techo del estómago. Sí, por eso dicen en los rayos X siempre se va a ver aire, ¿ya? Y esto de acá, pues obviamente ya es el diafragma, ¿no? Es el músculo que va a dividir el tórax del abdomen, ¿no? Y este aire que vemos aquí, ¿ya? Es el estomaguito, ¿no? Entonces ya con eso ya está explicadito todo lo que yo les di acá, ¿listo? Y obviamente aquí tenemos el estómago, que es lo que ustedes tienen, que ayer les explicaba así con el cursor, pero ahora ya les lo he hecho ya para que lo entiendan mejor. Entonces acá el cardias, el fondo, ¿no? Hasta aquí es el cuerpo, de aquí viene la región del antro y el píloro, ¿no? Que es la parte ya más estrecha, que ya se comunica obviamente con el intestino delgado. Hay gente que está
¿Quieren ingresar? Hay uno más. Listo. Ya. Ahora sí. Bien. Y bueno, como les dije anteriormente, tiene el estómago una curvatura mayor, esta que estamos viendo acá, y tiene una curvatura menor, esta que estamos viendo acá. La curvatura mayor es externa, o sea, es más hacia la parte externa, exterior, y la curvatura menor es hacia la parte interior, es la más pequeña y está más internamente. Fíjense que por las curvaturas están las arterias y las venas que van a dar a este estómago, obviamente, su oxigenación, su nutrición, y después van a hacer todos los detritus y cosas que el estómago directamente, sus desperdicios van a ser drenados por las venas. Siempre una arteria, esto es en todo el organismo, siempre una arteria está al lado, hay al lado de una arteria una vena, y siempre también hay un nervio. Por eso se llama paquete básculo nervioso, básculo de vaso sanguíneo, y nervioso, obviamente, como su nombre lo dice, de nervios, ¿ya? Bien, vamos a admitir a otra colega que estaba antes que nosotros. Bien, muy bien. Y seguimos. Las relaciones, ustedes ya saben, las relaciones significan los vecinos, ¿no? Entonces el corazón tiene una cara anterior, una cara posterior que está por detrás, un borde derecho, ¿ya? Un borde izquierdo, un orificio superior, un orificio inferior, ¿no? Entonces estamos hablando directamente de esta cara. Esta es la anterior, digamos, la que vemos de frente, ¿ya? La que está por detrás es la cara posterior, ¿no? Un borde derecho, un borde izquierdo, un orificio superior, y un orificio inferior, de acá. Entonces, con esa descripción vamos a ver qué se relaciona con todo eso que estamos viendo. De la parte anterior, ¿qué se relaciona? Corresponde al diafragma. Se va a relacionar con el músculo diafragma, y también a las costillas, a la quinta, a la sexta, a la séptima y octava costilla, ¿ya? Al lóbulo, también el lóbulo izquierdo del hígado, ahí lo vamos a tener, el lóbulo izquierdo. Esa es la cara anterior del estómago. La posterior, que está por detrás, se va a la transcavidad de los epiplones, al vaso, al riñón, la cápsula suprarrenal, páncreas, duodeno, colon, transverso. Borde derecho es la curvatura menor del estómago, donde se va a relacionar con el tronco celíaco, que es obviamente la arteria donde va a entrar por este borde, por esta curvatura menor, la arteria que va a dar sangre al estomaguito. Y el lóbulo de Spiegel, que está a nivel del hígado. El borde izquierdo o curvatura mayor, con el colon transverso. El orificio superior o esofágico constituye el cardias, es lo que les decía, es la región donde el esófago se une con el estómago, se llama cardia. Y más o menos equidistante va una relación a nivel de la vértebra dorsal 11. A nivel de la vértebra dorsal 11, ¿ya? Está más o menos a esa altura. Esta unión, ¿ya? Creo que hay alguien más. Otro que está más antes que nosotros. Bien. Entonces, y el orificio inferior, ¿ya? O duodenal, constituye el píloro, es lo que le dije, ¿no? Ya el píloro es la parte ya que se está más adelgazando el estómago, que es como un embudito, y ya se va a comunicar con el intestino delgado, con la primera porción que se llama duodeno. Cuando está el estómago vacío, más o menos equivale equidistantemente a la vértebra lumbar 1, ¿ya? Delante, la cara inferior del hígado también está, detrás de la vena porta y la arteria hepática, abajo con la cabeza del páncreas. O sea, todo esto se relaciona el orificio inferior, o ya le ponen el nombre de duodenal, ¿no? Porque ya se comunica con el duodeno. Este es un estómago, digamos, de un preparado también, ¿no? Donde vemos que esta es toda la cara anterior, que se va a relacionar con el diafragma, como les dije. Acá está la curvatura menor, acá está la curvatura mayor, ¿ya? Aquí es el píloro, este es ya el duodeno, ¿no? Ese. Bien,
vamos a ver la constitución del estómago. Está constituido por 4 túnicas superpuestas que de fuera a adentro son, o sea, es decir, en orden desde afuera hacia adentro, ¿no? Primeramente, vamos a hablar entonces de esto de acá. Esto, vamos a empezar por afuera, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro son una túnica cerosa. Todo lo que la palabra que ustedes digan cerosa, entonces es así como la cera, es bien resbaloso, ¿ya? El peritoneo se extiende sobre la cara anterior y posterior, constituyendo de este modo los epiplones. Esta parte del peritoneo es interesante, es una membrana que cubre y envuelve totalmente todos los órganos del abdomen. Ustedes han escuchado la palabra peritonitis. Peritonitis es cuando se revienta, por ejemplo, el apéndice, ¿ya? Y dicen los médicos, no, ya tiene una peritonitis. Entonces ya significa que el líquido, que todo el contenido del apéndice, que normalmente el apéndice se encuentra, forma parte del intestino grueso, y obviamente el intestino grueso, ¿qué es lo que hay por dentro? Pues son heces fecales. Entonces las heces fecales del intestino se salieron de ahí del intestino y se fueron al abdomen, y eso pues obviamente ha causado una infección, y toda esta membrana que cubre a todos los órganos internos, que los cubre, ya el peritoneo se inflama, y entonces es un dolor pero tremendo. Entonces vamos a ver aquí la parte por un dibujito que es el peritoneo. El peritoneo, ya directamente, si vemos un dibujo así esquemático para que lo entiendan, es una membrana, fíjense, que cubre todos los órganos. Aquí está el hígado, acá está el estómago, acá está el colon, ya el intestino grueso, acá está el intestino delgado. Entonces fíjense la bolsa, cómo viene por acá y los embolsa a todito los embolsa, totalmente los embolsa. Fíjense que hay otra porción del intestino grueso, los embolsa por dentro uno por uno así, ¿ya? Entonces ese es el famoso peritoneo, envuelve a todos los órganos del abdomen, ¿ya? Ese es el famoso peritoneo. Y obviamente aquí por ejemplo tenemos un corte, ¿ya? Donde fíjense, debajo del peritoneo hay totalmente una grasa. Toda esta grasa se llama epiplón, ¿ya? Epiplón, esta grasa está por debajo del peritoneo, o sea que también esta grasita nos protege y obviamente le da energía a todo el intestino y los órganos que están por debajo de él, y obviamente calor y todo eso, ¿no? Esos son los epiplones, es decir, una grasita que está obviamente ya ahí por dentro, debajo del peritoneo. ¿Ya? Bien, a ver si creo que hay alguien más ahí. Sí, hay uno que estaba antes que nosotros. Bien. Entonces, está constituido por esas 4 túnicas: la serosa, que ya la vimos, ¿no? La túnica muscular, que tiene varias capas, ¿no? Una capa superficial, que es de fibras longitudinales, una capa media, que es de fibras circulares, una capa profunda, que es de fibras oblicuas. ¿Ya? Fíjense cómo es la capa muscular del estómago. O sea, toda la capa del tubo digestivo desde el esófago normalmente está compuesta, ya el esófago se acuerda, tiene una capa externa que es longitudinal y una interna que es circular. Ya, pero en el estómago, ya fíjense, ya aparecen 3 capas. La superficial, ya, sigue siendo longitudinal. Hay una media que es circular, pero hay una profunda que es oblicua, ¿ya? ¿Por qué tenemos estas 3 capas en el estómago? Porque cumplen una función, ¿ya? De que tienen que convertir los alimentos que nosotros deglutimos en quimo. Ese quimo, pues obviamente es casi líquido, tiene que pasar así, lo convierte todo lo que nosotros deglutimos, lo convierte en casi
casi líquido para que se absorban esos nutrientes a nivel del intestino delgado. En el estómago no se absorbe nada. En el estómago solo sirve para mezclar los alimentos y para hacer el quimo. Los alimentos se absorben, los nutrientes, a nivel del intestino delgado. ¿Ya? Ya vamos a ver eso un poquito más adelante, pero más lo van a ver en fisiología. ¿Ya? Entonces, más o menos para ver aquí, para explicarles esa parte del estomaguito, ¿ya? La parte, por ejemplo, que le estoy explicando, quiero que la vean bien. Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico interesante, es lo que les decía, ¿ya? Aquí está la división que ya lo hemos visto anteriormente. Esta es la serosa, es la más superficial. Y estamos viendo que se divide, la siguiente capa que viene es la capa muscular, ¿ya? Y vemos que tiene 3 capas musculares, ¿no? La primera, o más superficial, es el músculo es longitudinal, aquí como lo decimos, longitudinal, ¿ya? La segunda, que viene, el músculo es circular, fíjense como aquí está longitudinal, aquí está circular, y la última capa la musculatura es oblicua, ¿ya? A eso me refiero, así está constituido el estómago cuando lo cortamos y vemos cómo está la distribución de todas estas capas que estamos viendo acá. Y luego de la capa muscular viene ya la submucosa, que es conjuntivo. Normalmente la submucosa del estómago está compuesta por un tejido conjuntivo denso, no modelado, donde se encuentran obviamente los vasos sanguíneos, ¿ya? Y también nervios que van a la mucosa. Luego viene de la submucosa, la mucosa, que al tacto, cuando uno lo toca, digamos, en el cadáver o en el paciente cuando está operando, que tiene una sensación de terciopelo, si es muy suave, y presentan los micropliegues en el cuerpo y los macropliegues en el píloro, ¿no? Entonces, pliegues es como los pliegues que ustedes tienen en la frente, si es que tienen arrugas, así también hay unas arrugas ahí en el estómago, ¿ya? Que obviamente lo tienen aquí en su gráfico, ustedes ya que les di este esquema, a esto se refiere, a estas arrugas, ya, a estos micropliegues que están en el fondo, en el cuerpo, y acá macropliegues que están en la parte del antro y en el píloro, ya. Lo mismo acá les voy a poner, y eso se encuentra obviamente en la mucosa. Así se ven los pliegues, esas arrugas que vemos por dentro del estómago, los vamos a ver así, son macro y micropliegues, ¿ya? Esto ayuda juntamente con la parte muscular, ¿ya? A esos movimientos que tiene que tener el estómago para convertir, ¿ya? Lo que todo deglutimos, ¿ya? Casi líquido para que se absorba en el intestino, ¿ya? Bien, entonces, así estamos, ¿no? Y la irrigación del estómago, como está en la curvatura mayor, encontramos las arterias gástricas izquierda y derecha, y en la curvatura mayor las gastroepiploicas derecha e izquierda. Entonces, ¿a qué se refiere? A este gráfico que ustedes tienen, ¿ya? Aquí las vemos las arterias y las venas, pero no las tenemos bien esquematizadas. Entonces, en la curvatura mayor, la arteria gástrica, ¿ya? Izquierda y derecha, y en la curvatura mayor, las gastroepiploicas, derecha e izquierda, ¿ya? Aquí le voy a explicar gástrica y gastroepiploica. Acá está. En la curvatura menor está la arteria gástrica, izquierda y derecha, y aquí en la curvatura mayor, que es esta, la más grande, está la gastroepiploica, derecha e izquierda. A eso se refiere, ¿ya? Esas son las arterias que van a ir a irrigar, obviamente, al estómago.
Y las venas van a seguir el recorrido de las arterias, como les dije, en toda la parte de la anatomía humana. Siempre hay una arteria al lado de una vena y al lado hay un nervio, ¿ya? Sin embargo, las venas gástricas van a drenar a la vena porta. Esta vena porta es la vena del hígado, mientras que la gastroepiploica izquierda a la esplénica y la derecha va a la vena mesentérica, ¿ya? El estómago inervado, porque esto ya es cuestión de nervios. Los nervios provienen del neumogástrico y del simpático. El neumogástrico es el 10º par craneal de ese gráfico que ya les dije a ustedes. Están los 12 pares craneales y el número 10 es el neumogástrico. Es un par muy importante, par craneal importante. Intestino delgado, ya pasamos a algo que está más por debajo, ¿ya? Es directamente donde ya el estómago termina y empieza ya el intestino delgado, ¿no? El estómago termina lo que es en el píloro y de ahí viene el intestino delgado. Se extiende desde el píloro a la válvula iliocecal, ¿no? Entonces hay una válvula que se llama iliocecal. Su longitud es de 6 a 8 metros y comprende una primera porción, ¿ya?, que es fija, y una segunda porción que es flotante o libre, ¿ya? La primera porción, que es fija significa que no se mueve, que está fijada ahí por un ligamento, es decir, no se mueve, se queda en ese sitio porque está como que fijada, ¿ya? Ahí está, la fijan el ligamento. Y la otra porción es flotante, es libre, no la fija nadie, está por todos lados, se mueve por todos lados libremente. Y todo eso mide 6 a 8 metros, ¿ya? La porción fija se llama duodeno y la porción flotante se llama yeyuno ilio, ¿ya? Entonces, y obviamente, ¿cómo va a estar este duodeno, ¿ya? La túnica muscular de todo lo que estamos hablando del intestino delgado. Una primera capa superficial, longitudinal, y una segunda capa profunda, circular, ¿no? El estómago tenía 3, el esófago tenía 2, y el intestino delgado otra vez vuelven a 2, ¿ya? ¿Qué tiene dentro? Hay unas válvulas conniventes, dice, que son repliegues transversales de la mucosa en número de 800 a 900, ¿ya? En número de 800 a 900 pliegues, con una longitud de 5 o 6 centímetros, que faltan en la primera porción del duodeno. ¿Y qué función desempeñan estas válvulas conniventes? Amplían la superficie de absorción del intestino. Importante. Fíjense, faltan en la primera porción del duodeno, ¿no? Entonces significa que si faltan en la primera porción del duodeno, todavía entonces no se absorbe nada, porque estas válvulas conniventes ya amplían la superficie de absorción del intestino. ¿Y cuáles son? Aquí las vemos. Entonces vemos acá un intestino cortado en forma longitudinal y vemos que estas son las famosas válvulas conniventes, que son aproximadamente a lo largo de la mucosa, así como un laberinto. Vienen por así las valvulitas estas y el alimento pasa así, ¿ya? Entonces no pasa, fíjense que no pasa así como uno dice, no, pasa el alimento así, no. Fíjense estas válvulas por donde el alimento pasa muy lentamente, ¿ya? Y esto va ampliando la superficie de absorción porque esto se encuentra en la mucosa, ¿ya? Así es como se absorbe los nutrientes ya a nivel de el intestino delgado, pero a partir de la segunda porción del duodeno, ¿ya? Entonces, aquí hay un gráfico, ¿ya? En un esquema donde cómo son los cortes de las distintas capas de lo que estamos hablando. Acá está el esófago con la primera capa muscular longitudinal, la segunda capa muscular circular. Acá tenemos luego viene la parte de la submucosa y luego viene la mucosa,
¿no? Acá ya estamos viendo el estómago, donde estamos viendo obviamente la primera capa, que es la serosa, esta que hemos hablado, la primera capa de músculo, que es longitudinal, la segunda capa circular, la tercera capa, que es oblicua. De ahí ya viene lo que es la parte de la submucosa y la mucosa, ¿no? Y acá ya estamos ya viendo la parte de intestino delgado, donde estamos viendo la primera capa, igual acá longitudinal, la segunda capa circular. Aquí ya vemos lo que es la parte de la mucosa y la submucosa, ¿ya? Y obviamente tiene también una serosa, el intestino delgado, ¿ya? Entonces, ya hemos visto la túnica muscular, las válvulas conniventes. Vamos más abajo. Duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, que es la que no se mueve. Tiene una longitud de 25 centímetros, comienza en el píloro y termina en el ángulo duodeno-yeyunal. ¿Ya? Se divide en 4 porciones, que son primera, segunda, tercera y cuarta. La primera porción va desde el píloro al cuello de la vesícula. La segunda porción del cuello de la vesícula a la parte más declive de la cabeza del páncreas. Y la tercera porción de los vasos mesentéricos superiores, ¿ya? Y la cuarta porción, vasos mesentéricos superiores al ángulo duodeno-yeyunal, ¿ya? En su totalidad, el duodeno tiene la forma de una B chica, así grande, o una Y. Y este duodeno, el ligamento de Treitz, quiero que se fijen bien cómo se escribe Treitz, porque si les pregunto en el examen, quiero que lo escriban así, Treitz, ¿ya? Es lo que mantiene al duodeno en su posición. Es este ligamento el que lo mantiene fijo, para que no se mueva, ¿ya? Es el famoso ligamento de Treitz. Tiene una estructura llamada papila, este duodeno, dentro de la mucosa, una estructura llamada papila duodenal, donde desemboca el conducto biliar y el pancreático, ¿ya? Entonces es interesante, normalmente en la segunda porción del duodeno, ya desemboca, ya, este conducto biliar, que es el famoso colédoco, y el pancreático, que es el famoso Wirsung, ya más adelante lo vamos a ver. ¿Y qué más vemos en el duodeno? Este duodeno tiene, a nivel de su submucosa, las glándulas de Brunner, que son unas glándulas, ya, que van a tamponar el ácido del estómago. Entonces, el contenido, digamos, ácido del estómago que puede pasar al duodeno, ya estas glándulas van a hacer un líquido más alcalino, para que la acidez esa, ya, sea menor a este nivel del duodeno, porque es muy lábil el duodeno al ácido, porque lo puede quemar y lo puede ulcerar, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo, digamos, la mucosa y musculatura del duodeno, ¿ya? Acá vemos, ya, de esta forma. Entonces, para que nos ubiquemos, aquí termina, ya, el estómago. Este es el famoso píloro, ya, aquí lo han cortado el estómago. Entonces aquí ya empieza el duodeno. Fíjense, su primera porción del duodeno, ya, que obviamente, como dice acá, empieza en el píloro y termina en la vesícula. Y aquí está la vesícula ya. A este nivel está la vesícula. Fíjense cómo se ve la primera porción del duodeno, liso. No tiene estas curvaturas así en la mucosa, pero aquí solamente liso, ¿no? Se ve increíble cómo se ve liso porque no se absorbe todavía nada de comida acá, ¿ya? La mucosa no tiene esa capacidad absorbente. A partir de la segunda porción ya empiezan a tener estas válvulas conniventes, que lo único que hacen es ampliar la superficie de absorción de los alimentos, ¿no? Entonces, esta es la segunda porción, que va directamente, ya fíjense cómo está viniendo la curvatura del famoso duodeno. Fíjense, en forma de una, esta es en forma de una C, ¿ya? Así. Lo abraza al páncreas. Fíjense que aquí está el páncreas. El páncreas es todo esto que vemos así en forma medio
medio cafecito, medio amarillito, medio pardo, ese es el páncreas. Y el duodeno lo abraza, fíjense cómo lo abraza al páncreas, ¿ya? Y es la segunda porción del duodeno el que lo abraza al páncreas, ¿ya? Y fíjense en detalle, aquí está, hay una especie de, como una tetilla, acá hay como una tetilla, ese es la glándula, ¿ya? Que la glándula por donde van a desembocar el colédoco y el conducto de Wilson, el colédoco que es de la vía biliar y el Wilson que es del páncreas, todos sus productos, ¿ya? Al intestino. ¿Qué es lo que va a producir el colédoco de la vía biliar? La bilis. ¿Y qué es lo que va a producir el páncreas con el Wilson? Todas las enzimas pancreáticas que nos van a ayudar para el metabolismo de los alimentos. Entonces, esto en realidad, esta papila duodenal se llama ampolla de Vater, así con B chica, ampolla de Vater. Esto donde va a desembocar el colédoco y el Wilson, ¿ya? Entonces, esa ampolla de Vater, doctor, se encuentra en la segunda porción del duodeno, ¿no? Exactamente, creo que en el apunte está medio errado, ahí vamos a ver, lo vamos a corregir. Está en la segunda porción del duodeno, la ampolla de Vater, donde va a desembocar el colédoco, que viene de la vía biliar, de la vesícula, y el Wilson, que viene del páncreas. ¿Ya? Y después vamos a ver cómo se escribe Wilson, ¿no? Entonces, y ahí ya obviamente viene ya la tercera porción del duodeno y la cuarta porción, que ya directamente esta cuarta ya termina ya, y ya cambia de nombre el duodeno y ya empieza yeyuno. Entonces, hasta aquí ya el duodeno está totalmente fijo. Esto no se mueve por el ligamento ya de Treitz, ya, y ya viene ya después aquí ya la porción móvil del intestino delgado, que es el yeyuno, ¿no? Fíjense que son como 7 a 8 metros de intestino. Y este gráfico de acá ya lo ha sacado a este duodeno sin el páncreas, sin nada, y fíjense cómo tiene la forma, así como una C o como una B chica, ¿no? Una B chica, pero de esta forma, y así. Aquí están la primera capa muscular longitudinal, la segunda capa que es circular, y aquí está obviamente la capa de la submucosa y la mucosa por dentro, ¿ya? ¿Cómo está irrigado el famoso duodeno? Por las arterias duodenales superiores derecha, izquierda, y por las gastroduodenales derecha e izquierda, ¿ya? Esas son lo que le llevan sangre al duodeno. Inervado, los nervios van a ir del famoso plexo solar, constituidos por el simpático y el neumogástrico, que se van a unir. La palabra anastomosar es unir, formando plexos. El famoso plexo de Auerbach y el famoso plexo de Meissner, ¿ya? Esto pregunta examen, ¿ya? Estos plexos que son la unión de nervios, ¿ya? Va a haber uno que se va a encontrar en la capa intramuscular, es decir, en el medio de esta capa longitudinal y circular, se va a encontrar el famoso plexo, ¿ya? De Auerbach. Fíjense cómo se escribe, sin H, Auerbach. Ese plexo se va a encontrar en la capa intramuscular. Y el famoso plexo de Meissner, que ya les dije también cuando empezamos hablando del esófago, se va a encontrar en la submucosa, ¿ya? En la submucosa, aquí por debajo, va a ser el famoso plexo de Meissner, en la submucosa, ¿ya? Ya más adelante vamos a ver para qué sirve. Y ahí viene ya, obviamente ya hablamos de duodeno, vamos a hablar ahora de lo que sigue, la porción flotante, la porción libre, la porción más larga que tiene el intestino delgado, ¿no? Cerca de 6 a 8 metros, ¿no? De tripa, como dicen, ¿no? Esta es la tripa que ustedes comen ahí. Bueno, ¿quiénes habrán comido tripa? Eso es el yeyuno ilium, ¿ya? Es la parte flotante del intestino delgado que ocupa la mayor parte del abdomen inferior a partir del ángulo duodeno-yeyunal y se dirige en diversas curvaturas hacia el ciego, es decir, el ciego ya es la primera porción ya del intestino grueso.
Entonces, ahorita nos vamos a ubicar, digamos, vamos ahorita a ver cómo es para que ustedes, vamos a poner ciego, anatomía, o ciego y intestino grueso, vamos a poner, ¿ya? Entonces, vamos ahorita a ver un esquemita como para que los oriente bien de lo que estamos hablando. Entonces, fíjense ustedes, ¿ya? Cómo es entramos a otro lado. Fíjense ustedes, ya, de lo que estamos hablando, este esquema nos va a ayudar. Estamos hablando entonces de toda esta porción. Fíjense cómo está. Esta es la porción flotante del intestino delgado. Este es el jejunum ileum. Fíjense, todo esto está libre. Son cerca de 6 a 8 metros de intestino que así se arrolla así. Fíjense cómo se hace, cómo está dentro de nuestro abdomen este intestino, ¿ya? Viene entonces desde el duodeno. Aquí ya cambia de nombre, se llama jejunum ileum. Son 6 a 8 metros de intestino, enrollan y se hacen así, y es aquí donde se absorben los alimentos, es aquí donde uno con este intestino delgado es donde uno se nutre. El estómago no se absorbe nada, aquí es donde se absorben los alimentos. Si nosotros no tenemos el intestino delgado, nos morimos porque no se absorbe la comida, ¿ya? Es muy importante. Podemos vivir sin estómago, podemos vivir sin intestino grueso, pero sin intestino delgado es muy difícil. Nos morimos, a no ser que el alimento nos lo pasen directamente por vena, pero es difícil mantenerse, ¿ya? Entonces, directamente comienza en el duodeno, 6 a 8 metros así enrollado, y se van hasta el ciego. Ahí como su nombre lo están viendo, ciego. Esta es la primera porción del intestino, el intestino grueso, ¿ya? Del intestino grueso se llama ciego. Entonces aquí termina, acá hay una válvula aquí adentro, que se llama válvula iliocecal. Ilio de ilion y cecal de ciego. Ahí termina entonces el intestino delgado. ¿Sí? ¿Preguntita? ¿Había una preguntita? ¿No? Ya sigamos. No. Entonces fíjense acá el ciego, y fíjense del ciego que sale esto interesante. Esto está al lado derecho, ¿ya? Y esto está al lado izquierdo, el lado derecho. Sale como una tripita chiquitinga aquí, es el famoso apéndice. Ya lo vamos a ver más adelante, ya cuando lleguemos a ciego, al intestino bien. Entonces, ya lo tenemos eso un poquito más claro, ¿verdad? Cómo está, ¿no? la distribución. Es increíble. Es increíble cómo estos intestinos se acomodan en todo el abdomen, ¿no? Y así son los 8 metros de intestino delgado que tenemos. Por ejemplo, si tenemos una hernia, ¿ya? Directamente se hace como una bola acá. Hay unas bolas acá, o en este lado, al lado izquierdo, o al lado derecho, ¿ya? Y esa bola es por una debilidad del músculo. ¿Y qué es lo que contiene la hernia? El intestino es el que se mete para hacer esa bola. El intestino es el que se entra, ¿no? Por eso que la hernia es peligrosa, porque este intestino a veces se entra por ese agujerito, por esa debilidad, la hernia se hace más grande, y después por el agujerito por donde entró, ya no puede salir y se estrangula, se ahorca, y al ahorcarse o al estrangularse, pierde el intestino se va quitando la circulación, ¿ya? Y se necrosa y se pudre, y el paciente se complica, si no se opera, se muere, porque revienta. Y esto ustedes saben que todo lo que es intestino delgado como intestino grueso son heces fecales las que están ya ahí circulando, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, entonces, irrigación del jejunum ileum, las arterias y venas jejuno-ileares, ¿ya? Aquí tenemos un gráfico también de cómo vemos el jejunum ileum, ¿ya? Y de la composición anatómica de todas sus capas. La primera capa, la serosa,
la primera capa muscular longitudinal, la segunda capa muscular circular, después viene lo que es la submucosa y viene la mucosa, donde están los pliegues o válvulas convinentes, ¿no? Ahí van a ver en su libro pliegues de Kerkring, esto así, Kerkring, pero mejor lo vamos a llamarle válvulas conniventes, ¿ya? Con ese nombre lo vamos a conocer, que aumentan la superficie de absorción. Entonces, eso entonces, y aquí están las arterias. Estas son las yeyunos iliares que van a ir a dar, obviamente, oxigenar a todo lo que es el intestino delgado, ¿ya? De esta forma vienen las arterias, y siempre las arterias van acompañadas de una vena. Fíjense que no hay espacio por donde no haya entre, digamos, la sangre y oxigene y nutra al intestino delgado. Es así en todas las partes del organismo. Intestino grueso. El intestino grueso ya comprende el ciego, que ya lo vimos anteriormente, con su apéndice, el famoso apéndice, ¿no? El que no sé qué función desempeña hasta el momento, no se sabe. Lo único que sabe es que la función que desempeña el apéndice es darle plata al cirujano, nada más, aparentemente. Pero creo que debe de desempeñar algo, pero hasta el momento no se tiene bien para qué sirve el apéndice, nomás para darle, para inflamarse y hacer apendicitis y que el cirujano opere, ¿no? Puede ser que si es que no ocupa ninguna función a nivel de la etapa evolutiva del humano, puede ser que después ya los humanos ya al nacer ya no tengan apéndice. Entonces, el colon, el recto y el conducto anal. Todo eso es intestino grueso. El intestino grueso comprende el ciego con su apéndice vermiforme, el colon, el recto y el conducto anal. El colon a su vez se va a subdividir en colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoide. ¿Ya? Entonces, empezamos. Aquí vemos un gráfico de lo que es el famoso colon o intestino grueso. ¿Ya? El intestino grueso o colon, aquí lo vemos. Este es el famoso ciego. Este es el famoso ciego. Entonces, y usted me va a preguntar, ¿y por qué le dicen ciego, doctor? Porque termina en un fondo de saco como un callejón sin salida. Acá ya no hay por dónde pase. Aquí se inicia, aquí no hay nada, por eso es ciego, porque es un callejón sin salida. Por eso le dicen ciego. Y también creo que no tiene ojos, ¿no? No se ve ojo por acá tampoco, ¿no? Por eso, ciego. Bueno. Fíjense ustedes, ¿ya? Que aquí nace el apéndice en el ciego. Aquí está el apéndice vermiforme. Vermiforme, la palabra vermiforme viene de vermes, es gusano, es como un gusanito, entonces. Tiene la forma de un gusanito, ¿ya? Y aquí termina el famoso ilion, que es lo que habíamos hablado del intestino delgado. Y esta es la famosa válvula iliocecal. Entonces aquí termina el ilion, ¿no? Aquí, directamente. Ingresan los alimentos, se absorben en el yeyuno ilion, ¿ya? Aquí hay un stop, que es muy importante hacer ese stop, y después ya ingresa ya todo lo que ya ha sido procesado directamente, ya absorbido lo que el organismo necesitaba, ya empieza a formarse la materia fecal más compacta en el intestino grueso, que lo único que hace el intestino grueso como función es directamente absorción de agua, ¿no? Si el organismo necesita, absorbe más agüita de las heces. ¿Ya? Entonces, aquí está el ciego. Este es el colon ascendente, esto está al lado derecho de su abdomen, al lado derecho de su abdomen, ¿ya? Por eso que si ustedes tienen apendicitis, es al lado derecho, ¿ya? No al lado izquierdo, al lado derecho, ¿ya? Y el ciego, el colon ascendente, porque sube. El colon transverso, es así como un travesaño de un arco de fútbol, un travesaño, ¿ya? El transverso. El colon descendente, porque está bajando, que ya esto ya lo tenemos ya en el lado izquierdo del abdomen. El transverso está en el medio,
en el epigastrio, ¿ya? Arriba. Esto está en el lado izquierdo del abdomen. Y el colon sigmoide. ¿Por qué le dicen sigmoide? Porque tiene la forma de una S. Porque tiene la forma de una S. El colon sigmoide, ¿ya? Y de ahí viene el recto. Y de ahí viene el ano. Ahí termina el intestino, el aparato digestivo, ¿ya? Entonces, intestino grueso, aquí dicen, excepto en el recto, el conducto anal y el apéndice vermiforme, la capa longitudinal externa de la musculatura se organiza en 3 gruesas bandeletas equidistantes que reciben el nombre de tenias del colon. Ah, caramba, qué interesante. ¿A qué se refiere con esto? ¿Se acuerdan que dijimos que en el aparato digestivo, lo que es esófago, lo que es intestino delgado, la primera capa muscular, la más superficial, es longitudinal, pero es en todo el espesor del intestino grueso, del intestino delgado, perdón, es completamente toda su circunferencia es esa capa longitudinal. Aquí ya no, aquí directamente se organiza esta capa longitudinal en 3 gruesas bandeletas. Entonces, a esto se refiere, estas que son llamadas tenias del colon. Vamos a irnos acá para a ver si hay algo más por así decirlo, más gráfico, para que lo comprendan ustedes. Aquí, esto no va a ayudar, Entonces, esto que vemos acá son las tenias del colon. Entonces, la musculatura longitudinal se resume en 3 bandeletas, una por la parte anterior, otra por la parte posterior y otra por la parte interna. El músculo longitudinal se resume en esto, ¿ya? Y esas son las famosas tenias del colon, que es el componente similar a lo que es la musculatura longitudinal del intestino delgado y del esófago, ¿ya? Entonces, aquí se hace de esa forma. Esas son y si recibe el nombre de tenias del colon, porque son como unas tenias, pues, ¿no? Como un parásito que se llama tenia. La superficie externa del ciego y del colon exhiben, es decir, muestran abollonaduras o saculaciones conocidas como austros. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué son estas abollonaduras así, como unos sacos? ¿Ya? Todo esto muestra el intestino, esto es característico del colon. ¿Ya? Son abollonaduras o saculaciones. Entonces, esa es la superficie externa del ciego y del colon. Porque vemos aquí, por ejemplo, eso es lo que caracteriza el colon. Todas estas abollonaduras, o como unos saquitos que vemos en toda la superficie del colon, ascendente, del transverso, del descendente, del sigmoide, se conocen con el nombre de austros, con H. Aquí hasta dice austra, ¿ya? Aquí también lo vemos. Estos son los famosos austros. Y aquí está la tenia, que es el músculo longitudinal resumido en el colon, ¿ya? Acá está, ¿ya? Para que lo veamos, ¿listo? Entonces, aquí están estas son las tenias, ¿ya? Y aquí también le vemos las tenias, y estos son los famosos austros o saculaciones que hay en la cara externa del colon, ¿ya? Bien, la superficie de la mucosa es lisa, pero no hay las famosas válvulas conniventes ni tampoco hay vellosidades. En la superficie intestinal externa aparecen pequeñas proyecciones de la serosa repletas de tejido adiposo, que son los apéndices epiploicos. Se refiere a esta grasita que ven acá. Se llena de grasa todo esto que está aquí en la parte de la superficie externa, al ladito de los austros. Hay
esto que está lleno de grasa, que son como unos apéndices epiploicos, directamente con puro tejido graso, ¿ya? Y acá lo vemos también. Entonces vamos a ver aquí un grafiquito, ya, que nos va a ayudar a ver esto de los apéndices epiploicos que estamos hablando. Es porque todo ahí está llenito de grasita. Acá vamos a poner, para que lo veamos, apéndice epiploico. ¿Ya? Entonces, estos apéndices epiploicos, que justamente es esta grasita, ¿ya? Que vemos acá, pero quiero mostrarle a ver un gráfico más, que sería mejor. Aquí está bonito, ¿ya? Que justamente es el mismo que tenemos nosotros arriba, que no, se lo voy a mostrar que lo que tenemos acá. Esto de acá son los famosos apéndices epiploicos, ¿ya? Esta grasita que está acá, toda esta grasita que vemos acá, son los apéndices epiploicos. Esto de acá, esta grasita, ¿ya? Que está en la superficie externa, ¿ya? Del intestino grueso, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, eso en cuanto al colon. Ahora nos vamos a ir al famoso recto, ¿ya? Que es la parte más distal y por lo tanto final del digestivo, donde se distingue tres porciones: una porción sacra, la ampolla rectal y el ano, ¿ya? El recto, entonces estamos hablando de qué porción, ya estamos hablando de esta zona de acá. Ya terminamos hasta aquí el colon sigmoide, ¿ya? Y de aquí viene recto. ¿Por qué le dicen recto? Porque tiene esa dirección, está recto. Por eso le dicen recto, porque está directo, recto. Hasta aquí termina el colon sigmoide, y de ahí viene ya el recto, que se va a dividir obviamente en una porción sacra, ya, la ampolla rectal y el ano, ya. Entonces estamos ya ahí, eso es lo que estamos explicando. Sacra, que es intraperitoneal, como relaciones tiene el fondo de saco de Douglas anteriormente, o sea, por delante el fondo de saco de Douglas, y posteriormente el sacro, el hueso sacro, irrigada por la arteria rectal superior, rama de la mesentérica inferior. Bien, entonces aquí medio que no nos vamos a ubicar, pero con un gráfico se van a ubicar. Estamos hablando entonces de la ampolla rectal. Es esta que estamos, este es el recto, ¿ya? El recto directamente dice por delante ¿qué hay? El fondo del saco de Douglas. Justamente el fondo del saco de Douglas, ¿qué es el fondo del saco de Douglas? Es ese fondo, ¿ya? ¿Se acuerdan que les hablé del epiplón que cubre a todos los órganos del intestino? Y obviamente deja al cubrir acá un fondo del saco, como si fuera lo último de una bolsa, digamos. Y por delante de eso, por delante, encuentra el fondo del saco de Douglas, y por detrás está la ampolla o el recto. Detrás del recto estamos con esta es la vértebra sacra, ¿no? Porque si nos vemos bien, digamos, el gráfico, ¿ya? Aquí obviamente está el sacro y aquí está pues obviamente la nalga, ¿no? Este es el glúteo, la nalga, ¿ya? Y esto es un varón, obviamente acá lo tenemos el pene, este es un varón, ¿no? Y aquí está el sacro por detrás y el fondo del saco de Douglas por delante. Ya, esas son las relaciones que hay de lo que es el recto. La ampolla rectal es subperitoneal. En hombres presenta una aponeurosis prostatoperitoneal. Posteriormente se relaciona con el músculo piramidal, el plexo sacro, las últimas vértebras, el coxis. En las mujeres además se relaciona con el útero y su irrigación corre a cargo de la arteria rectal media, rama de ilíaca externa. Entonces, esto obviamente en la mujer, como es acá, se relaciona con el útero. Acá tenemos un corte de la mujer y acá lo vemos al recto y ampolla rectal, que se relaciona obviamente con el útero. Este es el útero,
de la mujer, ¿ya? El útero, y por detrás al sacro también, y al coxis, que está más abajito, ¿no? Aquí está cortadito el coxis, ¿no? Esto en lo que es en la mujer, ¿ya? Y el ano, que también es subperitoneal, presenta el esfínter anal, el músculo elevador del ano, estructuras que constituyen el diafragma pelviano, ¿ya? El esfínter presenta estrías, ¿ya? Las columnas rectales de Morgagni, las cavidades o criptas, ¿ya? Hecho que permite abrirse y dilatarse. Lateralmente encontramos al conducto de Alcock, que son los vasos y nervios pudendo, y ventralmente en la mujer encontramos el introito vaginal, o sea, por delante el introito vaginal, y en el hombre el rafe del escroto. La arteria rectal inferior, rama de la pudenda interna, se encarga de irrigar esta porción, ¿ya? Y por último, esto es lo que corresponde a la parte anal del recto y el ano. Conducto de 15 a 20 milímetros de altura, en que termina inferiormente el tubo digestivo. Está situado en el surco interglúteo, 20 milímetros delante del coxis, y está constituido por un aparato muscular, que es el esfínter interno, el externo y las fibras longitudinales, y el revestimiento cutáneo, que es una piel modificada, es mucho más delgada, menos rica en papilas y está desprovista de pelos y de glándulas, o sea, ahí no hay ningún vello, no hay nada. Está irrigado por las arterias que proceden de la hemorroidal inferior, rama de la pudenda interna. Las venas van a drenar a las venas inferiores, inervado por los nervios que provienen del plexo sacro, ¿ya? Nervio anal o hemorroidal, y del plexo hipogástrico, ¿ya? Si ponemos acá, digamos, el famoso plexo, eso que les dije, como el plexo no son más que las uniones de nervios. Por ejemplo, vamos a poner acá el plexo solar, es de aquí donde van todos los nervios, ¿ya? De ahí nacen los nervios, cómo se unen en el famoso estómago, ¿ya? Este gráfico también lo tenemos nosotros, ahí lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Este es el famoso plexo solar, ¿ya? Es una maraña de nervios, ¿ya? Donde encontramos aquí, obviamente, toda la unión de los nervios. Este es tanto el nervio, el neumogástrico izquierdo, el derecho, y de aquí nacen los nervios para los riñones, para el páncreas, para el vaso, para la parte también de sacra, el recto, el ano y todo eso, ¿ya? Muy bien, entonces quedamos acá, ¿ya? Y el siguiente tema que vamos a ver es aparato digestivo 3, ¿ya? Que lo vamos a ver el lunes. Todavía no hay fecha de examen, ¿no? No, doctor, aún no salió. Perfecto. Bien, entonces vayamos estudiando. ¿Alguna preguntita, Alguito? ¿Todo está correcto? Muy bien. Sí, doctor. Entonces ya nos ponemos de acuerdo para el lunes. Dios mediante que todo se dé. Van a venir, creo, elecciones, ¿no? En la universidad. No sé cómo irán a votarse con la pandemia y esta cosa. La política es media grave, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bien, entonces, de igual manera, las clases virtuales, pues las hacemos. ¿Ya? Muy bien, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por